Muy buenas tardes o buenas noches, como quieran, bienvenidos a este informativo del jueves. Cuarto día de huelga del transporte por carretera en Asturias y hoy se han producido ya las primeras detenciones de piquetes informativos, entre comillas, de quienes se dedicaron a sabotear algunos camiones e incluso a quemar una furgoneta de transporte en Avilés. El delegado del Gobierno asegura que no va a haber problemas de suministro. En Mercasturias, sin embargo, aseguran por su parte que mañana mismo acaban con todo lo que tienen en sus almacenes y a partir de ahí, si la huelga continúa, no podrían ofrecer mercancía a los pequeños proveedores. De eso les vamos a hablar inmediatamente en este día. La huelga sigue siendo el tema principal hoy, pero hay otros que les contamos en titulares. Delegación de Gobierno asegura que hay varios detenidos por actos de sabotaje en camiones y por quemar una furgoneta en Avilés, al tiempo que garantiza el abastecimiento. En Mercasturias, sin embargo, advierten que desde mañana se quedan sin mercancía con el que abastecer a los pequeños comercios. La Federación de Empresarios asegura que la situación está afectando seriamente a muchas empresas asturianas. El Pleno de la Junta aborda también la situación que viven varios sectores por la subida de los combustibles. El PP ha criticado la pasividad del Gobierno regional ante la crisis que vive la pesca asturiana desde hace años. La consejera de Medio Rural y Pesca recalcó que el Principado ha ofrecido más de 76 millones de euros para la renovación de las flotas. Los españoles somos los europeos con jornadas más largas y sin embargo los menos productivos, tan solo superados por Portugal. Los expertos reunidos hoy en Oviedo apuestan por cambiar estos hábitos para mejorar en la eficiencia y en la productividad. Además se muestran contrarios al aumento de la jornada laboral de 40 a 65 horas semanales. El mal tiempo está afectando a los planes de reproducción del oso cantábrico. Eso dicen al menos desde la Fundación Oso para explicar por qué las osas Paca y Tola aún no han mostrado ningún interés hacia Furaco desde que comparten cercado hace ya unas semanas. A punto de acabarse el celo de las dos hembras, el proyecto podría dar al traste tras casi un mes de convivencia en Teberga. El Sporting aguarda con impaciencia el partido del domingo ante el Eibar. Por lo visto en el entrenamiento de hoy, Preciado introducirá varios cambios en el once inicial del domingo. Iván Hernández ocupará el centro de la zaga, mientras que Barral formará dupla atacante con Matt Bilic. Como decíamos, el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, ha hecho balance hoy de esos 4 días que llevamos de huelga del transporte por carretera. Ha hablado de normalidad absoluta, ha dicho, en la región y, sin embargo, al mismo tiempo de un descenso de productos perecederos en los mercados de en torno al 30%. Dice que el suministro, no obstante, está garantizado para la población y ha criticado a los protagonistas del paro que dijo están perjudicando a todos los ciudadanos. Además, ha confirmado que ya hay varios piquetes informativos detenidos por sabotear varios camiones y por quemar una furgoneta de reparto en Avilés. El delegado del Gobierno, Antonio Trevín, ha arremetido hoy contra los protagonistas del paro del transporte porque dijo están con su actitud perjudicando a los ciudadanos bajo el argumento de una huelga. Nunca puede ser un derecho constitucional perjudicar la vida normal de los ciudadanos. No estamos en ningún caso ante una huelga. Este es un paro patronal con piquetes ilegales. Tras mantener una reunión con empresarios asturianos, confirmó que hasta el momento varias personas, presuntamente miembros de piquetes, habían sido detenidas en relación al incendio de una furgoneta y pinchazos en neumáticos. Los piquetes son ilegales y vamos a actuar con total contundencia sobre aquellos grupos que actúen como tales en Asturias. Trevín aseguró que el suministro está garantizado en la región con convoys escoltados por las fuerzas de seguridad. Para el principal centro mayorista en nuestra región, Mercasturias, el abastecimiento a mercados y supermercados de Asturias no está tan asegurado. Dicen que solo tienen productos para mañana y que si continúa la huelga no quedaría nada en sus almacenes. Para paliar en cierta medida esta situación, menos mal que los pescadores de Bajura han suspendido hoy el paro y han salido a faenar, lo que permitirá un mayor abastecimiento a las pescaderías. Y es que desde esta misma mañana algunos establecimientos, sobre todo en Avilés, han tenido que cerrar al no contar con pescado fresco y otros establecimientos similares están
bajo mínimos. Todos esperan que la situación mejore ahora que se ha solucionado el conflicto pesquero, pero advierten que no va a servir de nada desconvocar la huelga de pescadores, dicen, si todavía se mantiene el paro del transporte por carretera. Pequeñas pescaderías en Avilés han tenido que colgar el cartel de cerrado por falta de pescado fresco. La huelga de la flota y el transporte se nota y muchos establecimientos tienen género pero bajo mínimos. Ni parrocha, ni bocarte, que bueno, eso me imagino que igual si sigue el paro de transporte que tampoco venga. Es que no viene ni la gente ya. Ya llevo aquí toda la mañana y debí atender a 5 o 6 personas. Por ejemplo, pescado y piscifactoría no me ha faltado, pero bueno, de las demás cosas, quitando un barco que entró ayer de pescadilla, que fue lo que me ha salvado hoy, pues de lo demás nada. El problema es el transporte, cómo distribuirlo, entonces sigue habiendo problema igual. Claro. Estos días, ¿qué es lo que os ha faltado sobre todo? No, de todo, estamos bajo mínimos. Lo que no hay es variedad, un poco de variado, que lo que pide la gente es menudo, parrocha, sardina, bacalada. Si no hay pescado, el precio en la subasta sube y eso se nota en el coste final. Pues la pescadilla, que fue lo que se vendió ayer en la rula, lo poco que ha habido se ha vendido muy caro. Pues solía estar esta del pincho solía estar a unos 8 euros, 9 euros como mucho. Y ahora esta de kilo la tengo a 13,90. Ha subido una bestialidad. No obstante, los pescadores de bajura, como estaba previsto, han suspendido el paro, comenzando a faenar. En Avilés seguían amarrados los de arrastre y cerco. Los de cerco, por causa del transporte también, porque tienes que trabajar también con el transporte. Y los de arrastre también por la misma historia. Eso sí, ahora los de bajura para surtir a las pescaderías y tal, esos van a salir. Muchos se han visto afectados con pérdidas económicas. Los pescaderos han señalado que aunque haya pescado, si no se soluciona la huelga del transporte, no habrá abastecimiento. En la lonja de Avilés los camiones permanecían parados. Los agricultores asturianos, a través de Asaja, temen que el paro perjudique de forma irremediable a la ganadería, y es que la huelga del transporte también está causando problemas en la industria láctea. Muchas explotaciones ya no pueden continuar con su actividad productiva porque no tienen camiones en las que transportarla, a pesar de que en los días pasados las empresas tomaron las medidas necesarias para asegurar la recogida y almacenamiento de leche, vaciando al máximo almacenes y silo. Las dificultades para dar salida al producto han generado saturación en los almacenes y han superado ya el tope de su capacidad. Insisten en que soluciones parciales de servicios mínimos que solo permitan el transporte de leche como materia prima hasta las plantas de procesado sin liberar la salida de producto final no van a arreglar el problema. Y es que esta huelga está trayendo efectos colaterales para otros sectores, aparte del transporte. Ya hay empresas asturianas que se plantean parar al quedarse sin suministro, por lo que el presidente de los empresarios asturianos, Severino García Pigón, apeló hoy, en el cuarto día de huelga, a la sensatez de los trabajadores del transporte y les pidió que recapaciten ante una situación que con el paso de los días, dijo, se ha ido deteriorando y ya está causando importantes problemas a empresarios y ciudadanos en general. Las plataformas de existencia pues están vacías porque, claro, en estos tiempos donde se administran tanto las existencias, la logística, incluso si estamos hablando de productos perecederos, pues con el transcurso de los días, cada día que pasa, la situación realmente se deteriora. Que capaciten, sin no olvidarnos de que en el sector realmente hay, uno ve las caras y cuando la gente pues está realmente aquí desesperada, pues ocurren cosas, ¿no? Pero en cierto modo, una vez más se ha evidenciado que el derecho sagrado realmente a la huelga está muy por encima de los derechos de las personas que quieren trabajar o de las empresas que quieren desarrollar de actividad, y por lo menos habría que ponerlos en igualdad de condiciones. Y ahí donde entiendo yo que por parte realmente del Gobierno parece ser que ahora pues han establecido medidas en cierto modo para restablecer el que se pueda no pueda haber trabas realmente en la comunicación, en las comunicaciones, y lo que hace falta que ahora pues se avance en la restitución y la normalidad. No son solo los autónomos del transporte por carretera los que están pasando momentos difíciles. La crisis de la construcción ha provocado que casi 70.000 trabajadores por cuenta propia, autónomos, abandonen su actividad, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos durante los 4 primeros meses del 2008. De ellos, el 35,8% pertenecía a la construcción. No obstante, el frenazo de la construcción aún se notará más en Asturias, donde se calcula que en 2 años se destruirán
crearán entre 6.300 y 11.000 empleos desde el presente año y hasta el 2010. Esta es una de las conclusiones de otro estudio elaborado por el Instituto CIES, que además han elaborado dos posibles escenarios para el futuro. En uno de los casos se calcula una reducción de la inversión residencial del 11%, con lo cual se destruirían en nuestra región 6.300 empleos, de los que casi 4.000 corresponden a la construcción. La versión más pesimista apunta que la inversión caería un 20% y en ese caso se traduciría en la pérdida de 11.000 empleos en Asturias, de los que casi 8.000 corresponderían directamente a la construcción. Los que se llevan la peor parte son sin duda los extranjeros, entre los que el paro se ha disparado ya un 38% tan solo en Oviedo. El Pleno de la Junta ha servido hoy para también allí hablar de la situación que viven varios sectores por la subida de los combustibles. El Partido Popular ha criticado la pasividad del Gobierno regional ante la crisis que vive el sector pesquero, y no de ahora, sino desde hace años, dicen. Reclaman medidas fiscales estructurales y revisar los precios de los carburantes. Conseguir en Asturias también una flota competitiva. La consejera de Medio Rural y Pesca, Belén Fernández, recalcó que el Principado ha ofrecido más de 76 millones de euros para la renovación de las flotas. Además, según comentó, se está negociando con las petrolíferas para hacer homogéneo los precios del combustible en los puertos. También habló de unas ayudas de más de 10 millones de euros que comenzarán a ofrecerse en breve a los pescadores. Según el PP, en los últimos años en Asturias ha disminuido el número de barcos dedicados a la pesca, las ventas, aumentan los gastos y la crisis se agrava en el sector con los precios del carburante. El diputado Luis Peláez criticó la pasividad del Gobierno regional reclamando reformas fiscales. Esta crisis no se ha generado además en los últimos días. Llevan ustedes demasiado tiempo mirando para otro lado y sin hacer nada. Hacen falta reformas estructurales. Hacen falta reformas fiscales, hay que revisar los precios de los carburantes hasta alcanzar niveles de viabilidad económica para poder faenar, es decir, para poder seguir trabajando. Hay que revisar la financiación de los pasivos y nuestra flota puede y debe de ser eficiente y competitiva. La consejera en materia de pesca, Belén Fernández, aseguró que se han ampliado las ayudas con inversiones para el sector de más de 76 millones de euros. Con una dotación de más de 76 millones de euros, seguro que han tenido mucho que ver. Ejes y medidas orientadas a la renovación y a la mejora de la flota, del tejido productivo. Asturias ha recibido en ayudas de minimis para paliar el impacto del precio del gasóleo 1.008.000 euros en beneficio de su flota, negociaciones con las grandes empresas petrolíferas de cara a homogeneizar el nivel de los precios del combustible en los distintos puertos y a tratar de aquilatar el impacto en la rentabilidad del sector. En la sesión plenaria también se habló de la Fundación Niemeyer. La consejera de Cultura, Encarna Rodríguez, aseguró que se está elaborando un reglamento para regular las condiciones para la inclusión de nuevos patronos. El PP achacó al desinterés o al fracaso del Ejecutivo la falta de patronos hasta el momento. Conocer los daños que ocasiona la contaminación de las centrales térmicas es el objetivo de una proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular. Con ella los populares desean que el Gobierno dé toda la información sobre este asunto y que encargue además un informe a la Universidad de Oviedo. Con esta petición el Partido Popular quiere satisfacer las exigencias de la Plataforma contra la Térmica de La Pereda, situada en el concejo de Mieres, que no ha conseguido información sobre los efectos que producen en la salud de la población este tipo de instalaciones. El colectivo ha constatado, sin embargo, que una gran cantidad de vecinos de Mieres padecen cáncer o enfermedades respiratorias por la proximidad de estas instalaciones. El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que dé la información disponible sobre los efectos que tienen para la salud las centrales térmicas. Además, los populares demandan que se encargue un informe a la Universidad de Oviedo sobre este asunto. No tiene ningún sentido que nos diga, como nos decía el otro día el director de Sanidad Medioambiental, el señor Llaneza, que no hay nada hecho, que no hay ningún estudio, y por eso nos lo han facilitado, porque nosotros lo pedimos, ¿no? En la Consejería de Sanidad no existe ningún estudio sobre cuál es el efecto sobre la salud, especialmente de las personas del entorno de las centrales térmicas. Solamente lo que miden son la cuestión ambiental de cómo están los niveles de las distintas sustancias, pero si afecta o no a las personas y en qué medida no se ha hecho nada. Y es lo que nosotros pedimos a través de esta proposición de ley.
Con esta proposición, los populares quieren satisfacer la demanda de la plataforma contra la térmica de La Pereda, situada en el concejo de Mieres, que solicitó información al Gobierno sobre los daños que producen las instalaciones y no obtuvo respuesta. Sin embargo, el colectivo ha constatado los daños que produce la térmica de La Pereda. Los habitantes del municipio de Mieres, que tenemos la suerte o la desgracia de residir y tener nuestras pequeñas empresas en los núcleos de población próximos a la central térmica de La Pereda, estamos tremendamente preocupados por cuanto que en los últimos años percibimos una gran mortalidad por cáncer, fundamentalmente, así como una gran cantidad de personas que padecen enfermedades y trastornos de tipo respiratorio, alérgico, etc. Por su parte, el secretario general del PP de Mieres, Elías Álvarez, se mostró contrario a que se construya otra térmica en Mieres. Afirmó que no es necesaria más energía en Asturias, porque ya se produce el triple de lo que se consume. De Mieres a Gijón, la alcaldesa de esta ciudad ha adelantado que mañana mismo el equipo de gobierno votará en contra de la creación de una comisión en la empresa municipal de transportes urbanos en Tusa. Paz Fernández Felgueroso señaló que la creación de esta comisión se llevará a la sesión plenaria y se someterá a votación tal y como ha dispuesto el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sin embargo, votarán en contra, a pesar de que la regidora gijonesa reconoce que el tribunal dio la razón a la denuncia del Partido Popular en cuanto considera que se vulneró la legalidad ordinaria, es decir, la propia del ayuntamiento. La regidora ha querido puntualizar que lo que no se ha vulnerado son sus derechos fundamentales. Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Asturias es que se debe de someter, si se crea una comisión especial o no, sin entrar para nada en ninguna consideración de la empresa Tusa. Por tanto, no hay comisiones de investigación en el reglamento municipal del Ayuntamiento de Gijón. Hay la posibilidad de crear una comisión especial, que no es propiamente una comisión de investigación, y que mañana someteremos, ejecutando la sentencia. Uno puede no compartir una sentencia, pero evidentemente ha de someterse a ella y ejecutarla, someteremos a votación. Quien más horas pasa en el trabajo no es siempre el que más produce. De hecho, los españoles somos los europeos con jornadas más largas y, sin embargo, también somos los menos productivos, tan solo superados por Portugal. Los expertos reunidos hoy en Oviedo apuestan por cambiar estos hábitos para mejorar, siendo más eficaces y más productivos. Además, han acusado a los españoles de no valorar ni gestionar bien el tiempo. A pesar de ello, se muestran contrarios al aumento de la jornada laboral de 40 a 65 horas semanales, ya que así la conciliación familiar se antoja más que imposible. Los españoles somos los que más tiempo nos pasamos de media en el trabajo y, sin embargo, estamos en la cola en cuanto a productividad. Además, dormimos 50 minutos menos, algo que los expertos califican de preocupante, ya que rendimos menos y aumenta la siniestralidad laboral, algo en lo que vamos a la cabeza. Desde la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios defienden que hay que cambiar la cultura empresarial, ya que trabajar más horas no es sinónimo de productividad. Y es que los estudios demuestran que los empleados que son capaces de conciliar vida familiar y personal son más excelentes en sus trabajos. Tenemos que romper, podríamos decir, determinadas inercias del pasado, determinados hábitos que en estos momentos convierten a España en determinados temas en país tercermundista. Un país de futuro es aquel que liga el tema de la productividad no a más horas, sino nosotros estamos pidiendo un cambio de cultura, en lugar de una cultura de presentismo, que es la que impera en España, por una cultura de eficiencia. Por su parte, el consejero de Industria, Graciano Torre, ha mostrado su oposición a aumentar la jornada laboral incluso a 65 horas semanales. Sostiene que así no es posible ninguna conciliación. Estamos ante una posición de lo más, me atrevo a calificar, conservadora y ultraliberal, que hace poco menos que imposible la racionalización o la flexibilidad de estos horarios, porque alguien debe de explicar en la Unión Europea, especialmente quienes han tomado la medida de las 65 horas, cómo es posible que 65, una simple división entre 5, dan 13 horas diarias, 8 para dormir, salvo que los especialistas empiecen a recomendar menos horas, y vamos a poner 3 horas para comer, para ducharse, incluso para leer un poco un periódico. ¿Qué tipo de racionalidad cabe? De este asunto se ha tratado en unas jornadas que trataban precisamente sobre la racionalidad de los horarios, algo que para muchos es una cuestión vital. El mal tiempo no solo afecta a nuestro humor, también los animales están bajos de ánimo. Eso dicen al menos desde la Fundación Oso para explicar por qué las osas Paca y Tola aún no han mostrado ningún tipo de interés hacia Furaco, desde que comparten cercado hace ya
unas semanas. El director de esta fundación, Carlos Tapico, aseguró que siempre es mejor que haga calor. Eso sí, aunque no han demostrado celo alguno, parece que están, como mínimo, menos estresadas. Los tres animales llevan juntos casi un mes, desde que el 22 de mayo tuviera lugar su primera cita. Según los expertos, el proyecto para lograr la reproducción en cautividad del oso cantábrico corre peligro, ya que el celo de las osas normalmente abarca desde mayo a junio, aunque a veces se extiende a julio. Los expertos son conscientes de la dificultad que entraña este proyecto, ya que Paca y Tola nunca han tenido relación con ningún otro animal, y mucho menos con un oso macho que se está limitando a perseguirlas por el cercado sin que ellas entiendan muy bien con qué propósito. Bueno, pues usar el autobús urbano va a tener premio, al menos en Gijón, donde la empresa municipal de transportes, Entusa, ha premiado a los 10 viajeros más fieles. Con este galardón se distingue a aquellos usuarios cuyas tarjetas ciudadanas registraron un mayor número de viajes durante el pasado 2007. La recompensa por dejar el coche en el garaje ha sido bonos gratuitos de autobús. Con este reconocimiento no solo se pretende premiar la fidelidad de los usuarios, también poner de relieve lo importante que es para las ciudades usar el transporte público, ya que así se mejora la movilidad y se reduce la contaminación. El presidente de Entusa ha agradecido a los gijoneses que viajen en el autobús y les ha pedido sus quejas y sugerencias para mejorar el servicio. De Gijón nuevamente a Oviedo, porque se ha tardado 18 años, pero desde ahora cualquier usuario podrá consultar en Internet el archivo histórico de Oviedo. Partidas de nacimiento de hace siglos o cartas de hermanamiento entre Oviedo y Grado que datan del año 1309, además de fotografías que muestran el Oviedo de siglos pasados. Todo en alta resolución y al alcance de un simple clic con el ratón. Es tan fácil como marcar oviedo.es, pinchar el enlace del archivo municipal y ahí están 72.261 documentos históricos de la ciudad que el usuario podrá descargar en su ordenador con alta resolución. Lo que va a redundar en una mayor facilidad a la hora de acceder a los fondos, en una mayor agilidad, así como en la posibilidad de reproducir los documentos y, lo que es más importante aún, va a garantizar una mejor conservación de los mismos. Muestra del interés de estos documentos es que cada día llegan al archivo municipal al menos 3 solicitudes de partidas de nacimiento del siglo XIX. En este momento está a disposición de cualquier persona en cualquier lugar del mundo todos esos padrones de habitantes, un total de 94 libros con 19.874 imágenes que permiten hacer un recorrido calle por calle por todas las personas que han habitado Oviedo a lo largo de su historia. Hay un motor por apellidos, de forma que poniendo el apellido Fernández, Herrero, Suárez, automáticamente tienes en pantalla el nombre, el listado de las personas que coinciden con ese apellido, y que encuentras la que busca, te dice en qué libro está, en qué folio, y te descargas el PDF del libro teniendo acceso directo a la información. Pero para conseguir este archivo online ha habido detrás un arduo trabajo que comenzó en 1990. Ahora todos, historiadores y usuarios, se ahorrarán viajes al ayuntamiento. Todo está al alcance de un clic. Eso en Oviedo, pero mientras en Avilés una exposición plantea la pregunta de si se puede hacer arte con un cartón, una tele vaquera o un envase de huevos. La artista avilesina Ada Cacho Sierra reflexiona sobre la pintura en la exposición Resistencia, que se puede visitar en el Palacio de Valdecarzana, en Avilés, hasta el 26 de junio. La autora de 32 años entiende la vida como un compromiso donde hay que elegir con libertad y desafiar las normas. Así, desafía a los modelos establecidos y toma partido con esta pintura original. Pues estamos ya con nuestra entrevista de este jueves. La Asociación de Vecinos Jardín de Cantos de Avilés ha vuelto a reclamar al Principado y al Consistorio que agilice los trámites para que la Ronda Norte se lleve a cabo lo más pronto posible. Los vecinos no se posicionan en la polémica sobre cuál debe ser la alternativa o el trazado definitivo, pero sí creen
que es imprescindible la mejora urgente de la carretera nacional 632. Y no solo esto, creen que el Principado no ha cumplido con el barrio, ya que tiene numerosos asuntos pendientes ya comprometidos, como un centro de salud, un geriátrico o la ampliación de la escuela de bebés. De todo esto hablamos hoy con Antonio Álvarez, que es el presidente de esta Asociación de Vecinos Jardín de Cantos. Antonio, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, son muchas las reivindicaciones que hace la Asociación de Vecinos. ¿Quizá la más importante es esa de la Ronda Norte o qué? Sí, bueno, vamos a ver. No precisamente la más importante. Para situarnos un poquitín en el tiempo y el lugar, Jardín de Cantos es una zona periférica de Avilés, que secularmente bien está marginada por el ayuntamiento. Y yo, como soy un poco retorcido, entiendo que hay poca rentabilidad política, o sea, somos pocos los que ahí habitamos, tenemos la desgracia de habitar allí. Y entonces, claro, pues el ayuntamiento tampoco y un caladero de votos interesante. Entonces esperemos, porque hay un potencial en crecimiento, hay varios convenios ya aprobados en el plan urbano que se irán desarrollando, y esperemos que cuando crezca la población crezca el interés del ayuntamiento, del gobierno local, de turno, del que sea, por la zona. ¿Y por qué creen que están abandonados del ayuntamiento, dice? Porque sí, porque siempre nos vienen con la milonga, y perdona la expresión, de esta es la legislatura de Jardín de Cantos, y resulta que no, es una promesa que no se cumple, con la que intentan engañarnos legislatura tras legislatura, porque además esta reflexión nos la hacen en campaña cuando termina la legislatura, con lo cual, bueno, nos queda la duda de si será verdad que nos toque en la próxima legislatura, pero ya no nos creemos nada. Entonces hemos decidido pues reivindicar de la única forma que podemos y sabemos, y denunciar públicamente pues todos los incumplimientos y todos los problemas, todas las carencias que tiene el barrio. No tiene infraestructuras, no tiene equipamientos, y de ahí que, bueno, daros las gracias por darnos cobertura para poder seguir reivindicando que es lo nuestro. Y bueno, me preguntabas por la Ronda Norte. La Ronda Norte pues interesa por muchos motivos. Uno, porque condiciona a que el ayuntamiento recepcione la Nacional 632, porque la Nacional 632 es de titular de Fomento, pero Fomento, yo he hablado varias veces con gente de Fomento y nos dicen que en tanto el ayuntamiento no recepcione la carretera, que ellos no van a invertir. Claro, no tiene sentido que inviertan y sigan manteniendo la carretera, con lo cual, vamos a ver, Fomento le dice al ayuntamiento, ustedes tienen dos fórmulas para elegir. Una, nosotros rehabilitamos previamente y les entregamos la carretera, y otra vez le damos el dinero, que tampoco es un mercadeo, está regulado por la ley, como ocurrió en Castellón, y lo hacen ustedes. Bien. Castellón cogió el dinero porque siempre ajustan un poquitín y les sobra algo de dinero para otros temas, pero el ayuntamiento no. Y entonces es muy curiosa la actitud del ayuntamiento, o sea, no quiere hacerse cargo de la carretera, argumento que yo puedo hasta compartir, porque dice que el mantenimiento, si se sigue manteniendo, valga la redundancia, el volumen de tráfico pesado por ella, que dentro de 2 años pues sería inviable, sería inviable, pero es que al mismo tiempo no exige, como en un pleno del ayuntamiento acordaron por mayoría, con la debida firmeza, que Fomento como titular se haga cargo de la reparación de la carretera. Quien sí se hizo cargo alegremente, de forma temeraria, fue el señor delegado del gobierno, don Antonio Trevín, que en campaña, curiosamente en campaña, quiero destacar eso, dijo que iba a reparar la carretera. Luego ya fue acotando el tema, dijo que iban a ser 500 metros de forma selectiva, es decir, aquellos tramos que más deteriorados estuvieran. Eso siempre con la referencia del primer trimestre del 2008. Yo creo que se equivocó de fecha en cuanto al año, sabe Dios cuándo será, pero ahí estamos, y ahí seguimos con la carretera, y hay algunas vistas por ahí que son bastante gráficas. Las estamos viendo ahora mismo. Sí, ahí precisamente estoy yo, y el del autobús lo hizo también, ese soy yo, que hasta me mojó y todo. Defendiéndose con el paraguas como se puede, ¿no? Una muestra bastante gráfica de cómo está la carretera, y eso estamos hablando desde Avilés hasta Castrillón, ¿eh? Cuando llueve es un deporte de riesgo circular por ahí, porque además no se ven los bachos, y cuando no llueve pues también es un riesgo porque la rotulación ya ha desaparecido. Total, que nos encontramos en esa situación tan lamentable. Bueno, decía yo que no sé si es lo más importante lo de la Ronda Norte, quizá es lo más vistoso, ¿no? Lo más llamativo, pero hay más cosas, más deficiencias. Sí, no, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Nosotros en Avilés, el movimiento vecinal llevó a cabo una especie de cruzada, ¿por qué no?, para eliminar la barrera ferroviaria, porque entendíamos
que la mejor zona de Avilés es la fachada marítima, que el mar y la ría no podían estar divorciados, perdón, el mar y la ciudad, y la única forma de una simbiosis que convivieran y recuperar esa zona para el ocio y para la distracción sería eliminar la barrera ferroviaria. Y en principio el ayuntamiento aceptó el reto, pero no, el ayuntamiento utiliza la eliminación como un eufemismo. Dice, no, reducimos el impacto. No, pero vamos a ver, una barrera hay que hacerla desaparecer. Y la única forma de hacerla desaparecer es quitarla o enterrarla. Nosotros apostábamos por el soterramiento, como en otras muchas ciudades, como en Langreo, como aquí mismo en Oviedo, se va a hacer también. Ellos dicen que es muy caro porque las dificultades técnicas, yo entiendo que las dificultades técnicas encarecen el proyecto, pero es que no hay, vamos a ver, lo que no pueden mentir, como no hay un proyecto, el gobierno local fue a Madrid y les dijeron no se puede hacer porque el terreno es poco consistente, porque la ría, porque los ríos, porque el saneamiento. Vamos a ver, señores, hagan ustedes un estudio y luego un presupuesto a ver si a lo mejor llegamos todos a la conclusión de que económicamente no merece la pena porque nos amortiza, no merece la pena enterrar las vías, pero es que lo que van a hacer ahora con el tren tranvía, como yo dije un día un poco así en un plan coloquial, el tren de la bruja, vamos, es que es una broma pesada, porque ahora lo que quieren hacer es adelantar las estaciones y hacer una estación intermodal donde el Matadero Viejo, si conocen ustedes algo de Avilés, y luego de allí hasta San Juan de, o sea, detener allí el tráfico de pasajeros de Renfe y el tráfico de mercancías, pues llegarían a un acuerdo con no sé quién, porque vamos, a la carta, pues por la noche. O sea, que le diga usted a la Asturiana a la Extremadura Española o a no sé quién que necesitan no sé qué material y no, pero mira, de día ustedes no pueden circular, tienen que ser por la noche. Bueno, vamos, es que es increíble, increíble. Y yo tengo la esperanza, y además lo voy a decir claramente, de que no hagan nada, de que lo dejen como está, que lo limpien y tal, a ver si con el tiempo viene otro gobierno con un poco de coraje, con una visión más avanzada de por dónde pasa el futuro de Avilés, que no tiene que ser solo industrial, que sí, además, pero ahí hay un espacio que cualquiera que conozca eso, con el paseo que tenemos ahora tan precioso, tener que esperar en el paso La Rañaga para cruzar, luego tenemos otra barrera, que es el Conde Guadalhorce, tan pesada como la barrera ferroviaria, la barrera industrial. Esas naves había que ubicarlas todas en el otro lado de la ría y hacer allí. Nosotros tuvimos una entrevista con el presidente de la Cámara de Comercio que nos dijo que haciendo edificios de 4 plantas no le costaba al ayuntamiento nada expropiar, y luego habría que negociar porque los propietarios son ellos, una parte del quiñón, como digo yo, pero haciendo más de 4 plantas ya generaría plusvalías. O sea que... Ahora, lo malo es que ahora habría que venderlos, ¿no? Con la situación que está, la crisis inmobiliaria. Sí, bueno, claro, a nosotros también nos afecta, porque nosotros tenemos varios proyectos que transformarían la zona donde vivimos nosotros, pero está todo congelado, claro. Creo que baten ustedes el ranking, el récord de promesas hechas y hasta ahora no cumplidas. Les prometieron un centro de salud, un centro geriátrico y una ampliación de una escuela de bebés. Sí, bueno, lo único que parece ser que van a hacer, no lo sé, lo dudo también, es mejorar o la escuela esa de bebés allí en la zona. Pero el centro geriátrico y el centro de salud, es muy curioso el recorrido de estos dos equipamientos, porque venían, cuando estaba Laura González de consejera, venían en los presupuestos, venían. Ella nos dijo a nosotros que como vivienda estaba en la misma consejería, que los remanentes de uno u otro sitio, según los fueran necesitando, y nos dijo que había dinero para hacerlo. Es más, hay un solar municipal que todavía no desapareció, que está allí, con lo cual, si hay una prórroga de los presupuestos, no entiendo por qué deben desaparecer. Y es más, si hay unos créditos extraordinarios, otra historia que no acabo de entender yo, resulta que les están colando, a mí no, yo lo tengo claro, los presupuestos a tramos, porque eso ya es ilegal y es anticonstitucional. A ver si reparan a alguien de que los presupuestos son un todo, se aprueban o no se aprueban. Pero ahora un crédito, ahora otro crédito. Y luego el Partido Popular critica que en Avilés es una ruina porque la alcaldesa no tiene liderazgo. Y luego aprueba el crédito en Oviedo. ¿En qué quedamos? Porque beneficia a aquellos consejos donde gobiernan ellos. Por el Partido Popular. Por eso ya ese sería otro debate, hablar algún día de, si tenéis la curiosidad de lo que pienso yo de los políticos, los intereses que defienden. Bueno, le invitamos a que en otra ocasión esté aquí con nosotros porque se nos queda corto el tiempo. Por supuesto, la verdad es que sí.
Antonio Álvarez, el presidente de la Asociación de Vecinos Jardín de Cantos, gracias por venir a contarnos cosas acerca de su barrio y de las muchas deficiencias que tiene. Ojalá sirva de algo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y mi postura solidaria con vosotros, hasta donde haya que llegar. Muy bien, muchas gracias, lo agradecemos. Hasta luego. Hasta 6 años ha tardado en ver la luz Viaxe, el último disco de la cantante folk Ester Fonseca, que lleva cantando, como ella misma dice, desde nena. El viernes los obetenses podrán disfrutar de las 14 canciones que componen su último trabajo y algunas del disco anterior, que se llamaba Agua. Aquellos que deseen comprobar la evolución musical que se aprecia en Viaxe solo tienen que acudir mañana al Teatro Filarmónica. Lisboa, Noche de Bruxes o La Huelga son algunos de los temas que interpretará Ester Fonseca en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Pertenecen a su último disco, en el que se acerca al pop, aunque sin abandonar del todo el sonido folk. Ha tardado 6 años en que Viaxe, su último trabajo, viera la luz. Después de escoger los 14 temas, pareciónos que cada uno de ellos era una pequeña... Yo siempre digo que era como una pequeña escapada, porque de verdad el denominador común era un poco, pues eso, de alguna manera un viaje. Y bueno, pues decidimoslo así por eso. Hay viajes, siempre lo comento también, que hay viajes en el disco un poco de todas las maneras, ¿no? Viajes por obligación, viajes de placer, algún viaje a la tradición. Ester Fonseca lleva cantando en asturiano desde pequeña. El amor por la música se lo inculcó su padre, Nacho Fonseca, quien ha compuesto los temas de su disco. Pero esta cantante no solo canta en solitario, también forma parte del grupo Llangres. Estoy colaborando desde hace unos cuantos años, ya vamos a sacar ahora el segundo disco con Llangres, que es un grupo de folk. El segundo trabajo que yo tengo en solitario, algunos de los componentes de Llangres participaron en él. Llangres hasta entonces no tenía voz y cuando quise meter una voz, bueno, pues contaron conmigo, que ya nos conocíamos y habíamos trabajado juntos. Considera que la música asturiana y la cultura en general en asturiano vive un momento espléndido. Sí que hay como si fuese una renovación, ¿no? De gente que vuelve a tirar por ello, y yo creo que la misma manera de normalizar algo como la lengua asturiana, pues utilizándola en cualquier situación y para hacer cualquier cosa, tanto musical como puede ser lo que yo faigo, como pues eso, literaria, teatro, etcétera. Eso sí, reconoce que sacar un disco en asturiano es complicado, en buena parte porque la industria discográfica no atraviesa su mejor momento. Van a oír seguramente cantos de violines, el sonido de arpas el próximo domingo en Gijón. En el tiempo dedicado a los deportes hablaremos, como no, del Sporting y de ese partido ante el Eibar que está en el punto de mira de todos los aficionados al fútbol en Asturias. Los rojiblancos continúan adelante con su preparación y Preciado ya casi tiene perfilado ese 11 inicial que saltará al terreno de juego el próximo domingo. Solo hay un objetivo y es conseguir el ascenso, no cabe otra posibilidad. Eso mismo es lo que espera también lograr el filial rojiblanco, el Sporting B, que lo tiene todavía más sencillo que el primer equipo, ya que defenderá el 0-3 que consiguió en el partido de ida ante el Zamudio. Los de Acebal lo tienen pues todo de cara para sumarse a la fiesta de este domingo, en la que el club puede celebrar 2 ascensos, el del Sporting B y el del Sporting. Lo vamos a ver en unos instantes. Hay nervios, hay expectación, se cuentan las horas para ese partido del domingo del Real Sporting, que aguarda con impaciencia la llegada de ese encuentro. Los rojiblancos, que tienen las bajas por sanción de Gerard y de Diego Castro, van a presentar novedades en la alineación y algún cambio de demarcación de jugadores. El Sporting realizó hoy el habitual partidillo semanal y en él Preciado dio algunas pistas. Iván Hernández volverá al centro de la defensa en sustitución del sancionado Gerard. Quique Mateo ocupará la plaza de Diego Castro en la banda izquierda y Barral formará junto a Bilic en el ataque. La espera del choque del domingo se hace larga y en el entorno se habla de celebraciones, algo en lo que el equipo de momento no quiere pensar. La semana pasada se habló mucho de si se subía, si no se subía, al final se perdió en Castellón y nada de nada. Yo creo que lo que hay que pensar ahora es en afrontar el partido de Eibar, intentar ganarlo, sabiendo que si no lo ganas el empate es bueno, pero intentar poder conseguir un gol y estar tranquilos, porque un gol te puede venir en cualquier momento y luego después vamos al ayuntamiento, donde queráis.
El no encajar goles era fundamental, ya que un empate valdría para conseguir el ascenso, pero Iván Hernández considera que no solo será importante la labor de la defensa, sino la de todo el conjunto. Creo que es responsabilidad de todo el equipo, porque igual que vale el empate y te pueden meter un gol, creo que haciendo un gol creo que la gente pues se puede asentar más en el campo, estar más tranquila y bueno, defender el 1-0 sabiendo que aunque te metan un gol todavía sigues en ascenso, creo que bueno, motiva al equipo también. La expectación que levanta el encuentro se refleja en los precios que están pidiéndose ya por las entradas en la reventa, hasta 500 € por una localidad. No abandonamos aún el equipo rojiblanco porque de producirse ese ansiado ascenso, desde el club se quiere evitar que los aficionados invadan el terreno de juego al final del partido para no deslucir la celebración. Los jugadores están de acuerdo con esta medida, aunque piensan que al final el campo será invadido de todas maneras si se confirma el ascenso. Bueno, yo no soy quien para opinar eso, que la gente puede expresarlo como quiera y es lógico que aunque les diga que no lo invadan y que se queden en su sitio, que lo invadan porque están con muchas ganas de celebrarlo. Pero bueno, vamos a dejarnos de pensar en celebraciones y vamos primero a sacar el partido, porque va a haber tiempo después para celebrarlo si lo conseguimos. Eso lo estamos pensando, ¿no? En el vestuario se piensa pues eso, que no nos gustaría que la gente invadieran el campo, ¿no? Porque nos gustaría, si Dios quiere y ascendemos, pues celebrarlo con todo el público, ¿no? Dando una vuelta o haciendo lo que haga falta, ¿sabes? Entonces pues no queremos que nadie salte al campo. Nos vamos ahora a otra fase de ascenso, a la fase de ascenso a Segunda División B, donde el filial rojiblanco puede sellar el domingo otro ascenso para el club gijonés, el segundo del fin de semana, que puede ser histórico en Gijón. Los jóvenes sportinguistas tienen claro que después del 0-3 de la ida, la clave estará en no salir confiados y afrontar el choque sin tener en cuenta la ventaja con la que cuentan. El Sporting B puede unirse el domingo a la fiesta del club rojiblanco, consiguiendo el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Los de Pepe Acebal realizaron un gran partido en Zamudio, desarbolando por completo al cuadro vasco. Sí, es cierto que sabíamos un poco más o menos cómo era su forma de jugar y cómo eran ellos y la verdad es que me sorprendió un poco falta de intensidad por parte de ellos. No sé, yo los vi un poco como que no tenían ganas tampoco de ir a por el partido, pero también es cierto que nos encontramos con un gol muy pronto y yo creo que eso pues a ellos les tocó bastante sus planes y bueno, nosotros también fuimos culpables de que ellos no hiciesen su fútbol, porque hicimos una presión bastante fuerte en su defensa, en todas las líneas del campo y bueno, yo creo que fuimos nosotros todos los culpables. Pese a la clara ventaja, los jóvenes rojiblancos no quieren confianzas. En un partido puede pasar cualquier cosa y saben que la clave estará en no encajar algún gol en los primeros minutos, que pueda hacer crecerse al Zamudio y hacerle pensar en darle la vuelta a la eliminatoria. Pero todo hay que tener cuidado, yo creo, en los primeros minutos. Pues imagino que ellos vendrán un poco con el orgullo un poco herido por esa victoria que conseguimos allí y nada, tenemos que tener eso cuidado porque en un momento si te meten un gol a lo mejor te pueden empezar a crear las dudas y es lo que no tenemos que dar pie a ello, de crear dudas para que el rival no se pueda aprovechar de ello. La afición rojiblanca llenará el domingo por la mañana Mareo para apoyar al filial en lo que puede ser el primero de los dos ascensos que se espera celebrar. Seguimos en capítulo futbolístico, centrándonos ahora en el Real Oviedo. El conjunto azul ya piensa en la próxima temporada y el primer paso es encontrar un nuevo entrenador. El último en unirse a los posibles candidatos es el ex técnico de la Gimnástica de Torrelavega, Jimmy Álvarez. Jimmy Álvarez es el último nombre que se ha unido a la lista de candidatos al banquillo del Oviedo. El técnico cántabro ha decidido no continuar al frente de la Gimnástica de Torrelavega y su futuro podría estar en el conjunto oviedista. El principal aval que tiene es la espectacular fase regular de liga que hizo al frente del conjunto cántabro. Si bien la eliminación en la primera ronda de la fase de ascenso es un hándicap para su desembarco en el equipo azul. El Oviedo ya le ha hecho llegar su interés y todo está pendiente de la decisión final que adopte el Consejo en la reunión que mantendrá el próximo lunes en las oficinas del Carlos Tartiere. Los números de la Gimnástica le convirtieron en uno de los grandes favoritos al ascenso. En los 38 partidos de liga sumó un total de 100 puntos, gracias a sus 32 victorias y 4 empates. Quizás su principal problema es que la recomendación de su fichaje partió de Ismael Díaz Galán, que el próximo lunes será destituido de su puesto de director deportivo.
pese a que en las últimas fichas sigue participando en la planificación deportiva de la entidad con el consentimiento de los dirigentes. El Consejo debe tomar una decisión rápida sobre el nombre del entrenador, ya que el tiempo que están perdiendo en la planificación puede lastrar la confección de la plantilla y sumir al equipo en un rosario de problemas para afrontar con garantías la próxima campaña, en la que no pueden volver a fallar en su asalto a la Segunda División B. Pero el tiempo corre en contra del Oviedo, ya que algunos de los nombres que se manejan para el cargo no están dispuestos a esperar mucho más para ponerse al frente del equipo y preparar con garantías la próxima temporada. Cerramos ya la información deportiva hablando de baloncesto porque el ADVA busca un nuevo patrocinador para la próxima campaña. El club de Avilés depende de encontrarlo para poder así confeccionar un proyecto de garantías dentro de la Liga Femenina. La Junta Directiva del ADVA anda estos días enfrascada en buscar la solución al futuro inmediato de su primer equipo. La falta de un patrocinador frena cualquier intento de progreso. Los responsables del club buscan afanosamente un sponsor que permita al equipo de Yolanda Mijares mantenerse en la cresta de la ola de la Liga Femenina 2. La falta de un patrocinador principal comenzó a erigirse en escollo la pasada campaña. Desde que el grupo Melca decidiera retirar la publicidad de Ezmo.com, el ADVA se ha visto huérfana de una importante inversión económica. Durante el transcurso de la temporada, la directiva insistió casi a diario de la inminencia de un compromiso de patrocinio, pero nunca llegó. Ahora la necesidad se agudiza tanto que solo la llegada de una fuerte inyección económica permitiría al ADVA confeccionar una plantilla de garantías. De momento, el grueso de jugadoras extranjeras que la pasada campaña vistió la elástica avilesina tiene pie y medio fuera del club. Jana jugará en la Liga Alemana y Jay Watson se acerca al Badajoz, que acaba de descender a Liga 2. Zora Zarakova, refuerzo de lujo del ADVA en el mercado invernal, gusta en Burgos. La buena noticia para el club, la convocatoria de la base Irache Cabrera para la selección española sub-20 que prepara el Europeo de Italia. Pues de nuevo volvemos a tener nubes de cara al fin de semana en Asturias. La Agencia Estatal de Meteorología prevé en nuestra región cielo muy nuboso con alguna precipitación débil, dispersa y ocasional, más probable sobre todo en el litoral y en la zona centro de Asturias durante la madrugada y en la primera mitad del día. Las temperaturas máximas van a bajar a medida que nos acercamos curiosamente al verano. Las máximas rozarán los 18-19 grados, las mínimas estarán en torno a los 13 grados. Esta es la información del día, así es como se la hemos ofrecido en este jueves, pero si además ahora quieren ver cómo sobre esta debaten nuestros contertulios, pues ya saben que enseguida comienza nuestro debate público. Si no, mañana a las 8:30 les esperamos de nuevo. Hasta mañana.